Muchísimas gracias a Arsenio, muchísimas gracias a los organizadores de este acto. Para mí es un honor, un placer y un desafío poder intervenir aquí. Sobre todo, muchísimas gracias a los asistentes que habéis decidido compartir con nosotros lo más valioso que tiene alguien, que es su tiempo. Yo soy politólogo y los politólogos de alguna forma estudiamos el poder, aunque hay algunos que se empeñan que el objeto de la política no es necesariamente el poder, y dicen, no, es que los politólogos tienen que dedicarse a estudiar los regímenes políticos, los sistemas de partidos, y hablan de teoría política, tienen que hablar básicamente de teoría del Estado. Y luego está otra cosa que no tiene nada que ver con la política, que se llama economía. Y los economistas vendrían a ser como los dentistas, unos expertos que, si además les ponemos una bata blanca y les ponemos una pizarra detrás, se convierten en una especie de curas laicos del siglo XXI que hacen una serie de cuentas y de números indescifrables, y de los que tenemos que fiarnos como uno se fía del dentista. Si vas al dentista y te dice, pues tienes que sacarte la muela del juicio, y aquí toca hacer una endodoncia, y aquí un no sé qué, pues ¿qué vas a decir tú? Pues tiene usted razón, doctor, y si te da una pasta especial porque tienes las encías inflamadas y no sé qué, ¿tú qué vas a discutir con un dentista? Eso es muy razonable. Pero claro, en el caso de la economía estamos hablando del poder, no estamos hablando de una suerte de disciplina que funcionara de manera autónoma a lo crucial en política, que es tomar decisiones. Yo siempre en clase pregunto a mis alumnos, cuando les digo, bueno, vosotros estáis aquí en una facultad de ciencias políticas, si hablamos de diseñar un presupuesto educativo, ¿hablamos de economía o hablamos de política? De las dos cosas, ¿verdad? Si hablamos de diseñar una reforma fiscal, por ejemplo, ¿hablamos de política o hablamos de economía? Si hablamos de la ley de educación y cómo decidimos financiar, por ejemplo, a los concertados y financiar a los colegios públicos, ¿hablamos de economía o hablamos de política? Y al final hay que concluir que es imposible hablar de economía sin hablar de política, y que es imposible hablar de política sin hablar de economía. Y sin embargo, es extremadamente curioso que los centros universitarios, las facultades de política están en un sitio y las facultades de economía están en otro completamente diferente. Y esto se lo cuento para explicarles que la ideología siempre influye en las cosas. Que a los profesores nos pueden pedir que seamos buenos científicos, que seamos rigurosos. Pero hay una cosa que es una estafa, y es decir, no, un profesor tiene que ser neutral y no tiene que verse afectado por sus valores a la hora de trabajar. Y decir, bueno, esto, digamos, en el reino de los ángeles podría funcionar así, pero en realidad nunca funciona así. El propio diseño de un proyecto de investigación implica optar por unas opciones o por otras. ¿Por qué las facultades de economía y las facultades de política están separadas? Pues en última instancia porque hubo una serie de señores que contaron una cosa muy atractiva, muy penetrante, pero que se reveló inverosímil, que era que existía una cosa, que era la mano invisible, que venía a decirnos que la economía funciona sin ningún tipo de intervencionismo político, que lo que tienen que hacer básicamente los políticos es no meterse en cuestiones económicas, y por eso la economía es una cuestión de expertos y la política es una cuestión de los políticos, que lo mejor es que no se metan en las cosas importantes. Esto sonaba muy atractivo, pero al final, en realidad, lo que estamos viendo todos los días cuando abrimos un periódico es que ocurre precisamente lo contrario. Y ya cuando observamos que buena parte de los principales dirigentes políticos de nuestro país, cuando dejan de ser dirigentes políticos y han estado en un consejo de ministros, terminan, qué casualidad, en el consejo de administración de una gran empresa. No habíamos quedado en que los políticos y los economistas no tenían que ver. Esto es muy llamativo. José María Aznar es inspector de Hacienda. Felipe González es abogado laboralista. Uno podría pensar, quizá fuera razonable que cuando alguien termina de hacer un trabajo ejerza su profesión, pero no, esto solamente la gente normal. Los que son elegidos democráticamente para ocupar un cargo público, cuando terminan de ocuparlo, lo que tienen que hacer es ir a una gran empresa, que además es por sus méritos. O sea, si Felipe González y José María Aznar están en consejos de administración de grandes empresas, no es porque hayan tomado decisiones políticas que han podido favorecer a estas empresas, ni porque puedan utilizar la influencia que han adquirido como consecuencia de haber sido votados por la gente para favorecer los intereses privados de esas empresas.
es por su incuestionable talento como hombres de negocio y como emprendedores que pueden hacer, trabajando 8, 10, 12 horas al día, que es lo que se trabaja en los consejos de administración. Cuando uno está en un consejo de administración, entra a las 7 de la mañana fichando y sale por la tarde, como cualquier trabajador de este país. Pues bien, el objetivo de esta intervención es explicar en qué medida entender el poder en estos momentos tiene que ver con la economía y en particular con el poder de los bancos, con el poder del sector financiero. Esto tiene mucha importancia si escucháis a algunos representantes de los partidos del régimen político español, representantes políticos o mediáticos, últimamente dicen una cosa: no. El problema no tiene que ver con el sector financiero, el problema tiene que ver con que había políticos y sindicalistas en los consejos de administración de algunas cajas de ahorros. Esto no tiene nada que ver con el poder financiero. Es más, si nos hubiéramos evitado eso de que hubiera algún tipo de control democrático en las instituciones financieras, esto hubiera ido de maravilla, como con las televisiones. ¿Cuál es el problema de Canal Nou? ¿Esto tiene algo que ver con la gestión del gobierno de la Comunidad Valenciana? No, tiene que ver con que es una televisión pública. Y las televisiones públicas, por definición, manipulan y son poco viables. Es verdad que cuando han tomado el control los trabajadores de ella, pues la ve mucha más gente y ha subido una audiencia, pero esto no es así. Lo que demuestra la gestión del PP con la televisión pública valenciana o en la Comunidad de Madrid con Telemadrid es que es mucho mejor que todo sea privado. Porque todo el mundo sabe que cuando las cosas están en manos privadas, los derechos, la libertad de expresión y las cosas que construyen en última instancia lo que definimos como democracia, se defiende mucho mejor, ¿verdad? ¿Para qué vamos a votar a gente para que gobierne si podemos asumir que los hombres de negocio lo hagan ellos mismos y todos sabemos que van a garantizar nuestros derechos mucho mejor? Lo que pasa es que la realidad parece ir en una dirección diferente. Y desde los años 70, más o menos, se ha configurado un poder que un científico social británico que ha trabajado en las universidades de Oxford y en el Reino Unido y en Estados Unidos, que se llama David Harvey, llama el partido de Wall Street. Y dice que el partido de Wall Street es un partido como Lenin, el ruso aquel comunista, decía que tenían que ser los partidos, un partido internacional. Un partido además con una dirección política que da instrucciones a sus secciones en cada país respecto a lo que tienen que hacer. Y que desde los años 70 se ha configurado un poder que ha entregado cada vez más elementos de decisión a los poderes financieros. Es muy divertida una anécdota que cuenta Harvey cuando habla de la reina de Inglaterra, en un momento determinado, cuando está ya la crisis, que es ante todo una crisis financiera, convoca a los economistas de la London School of Economics y les pregunta: bueno, y ustedes están aquí cobrando unos sueldos estupendos, ¿cómo han previsto esto? Como, esto no puede ser, ¿qué están haciendo ustedes? Pues todo, perdón, majestad, le contestaremos en breve. Y al cabo de unos meses le contestan y dicen: majestad, hemos descubierto cuál era el problema. No habíamos previsto los riesgos sistémicos. Y hablan de riesgos sistémicos. Y Harvey, que tiene el terrible defecto de provenir de una corriente de investigación marxista, dice: vaya, resulta que ahora, en el siglo XXI, tenemos que descubrir que las economías de libre empresa, que otros llaman economías capitalistas, tienen una cosa que es una tendencia consustancial, una tendencia en su propia ontología, a las crisis, que la recesión forma parte de la manera en la que se organiza la economía. Pues no sabemos a qué se habían estado dedicando estos señores de la London School of Economics cuando esto es algo que sabemos básicamente desde el siglo XIX. Y sabemos que esta crisis tiene una serie de características que la diferencian de otra. Stiglitz, Joseph Stiglitz, un economista keynesiano nada más, últimamente parece en Estados Unidos siempre el que alguien diga: mire usted, ¿qué le parece que hagamos un sistema de salud pública para que la gente no se muera en la puerta de los hospitales? ¡Comunista! ¡Comunista! Váyase usted a Cuba. El señor Keynes fue un señor que básicamente a lo que se dedicó es a intentar salvar el capitalismo, comprendiendo que las economías que se fundamentan en el consumo necesitan que la gente tenga una mínima renta disponible para poder consumir. Es lo que se llama políticas de demanda agregada. Si le preguntamos a cualquier tendero: ¿qué tal le va a usted con la crisis? Pues mire usted, me va muy mal porque nadie me compra. ¿Cómo me va a comprar la gente si no se aplican más que políticas de austeridad? Si además de que no fluye el crédito, la gente tiene que hacerse un plan de pensiones privado, y no pueda, porque la mayor parte de la gente no puede. Si la gente tiene que ayudar a sus hijos a pagar una tasa universitaria porque están subiendo más, si los ajustes sociales implican en última instancia que la carga de la deuda se transfiere de los bancos a las personas, ¿cómo va a consumir la gente?
Pues bueno, este señor, Joseph Stiglitz, que es un keynesiano, definió esta crisis como algo solamente comparable a la caída del muro de Berlín. Lo que representó la caída del muro de Berlín para las economías de planificación estatal es lo que había significado la crisis que inicia en 2000, 2006, 2007, precisamente con las famosas hipotecas subprime que implican el desalojo, el que se eche de sus viviendas y la estafa generalizada a millones de familias de norteamericanos. Todo eso que empieza a ocurrir en los Estados Unidos y que ocurre, digo, en 2006 y no en 2007, lo que pasa es que en el año 2006 afectaba solamente a familias de afroamericanos, de mujeres divorciadas, y entonces eso como que no se notaba tanto. Es al fin y al cabo normal que si uno tiene la piel de otro color en los Estados Unidos, eso no se convierta en un problema político, pero en 2007 eso ya empezaba a afectar a las clases medias en los Estados Unidos y empezó a hablarse de la crisis que vendría a ser la madre de todas las crisis. Pero curiosamente, lo que todo el mundo reconoció como una suerte de comportamientos escandalosos por parte de los poderes financieros, por parte de ese partido de Wall Street que había tomado decisiones en muchos países. El partido de Wall Street es el que le dice a Pinochet y a sus economistas cómo tienen que organizar la economía chilena, y nadie en Chile después se atrevió a organizarla de otra manera. El partido de Wall Street es el que indica a Margaret Thatcher que tiene que derrotar a los mineros y terminar de una vez en el Reino Unido con una legislación laboral que había empoderado demasiado a los trabajadores. El partido de Wall Street es el que le dice a Ronald Reagan que esto de que haya astilleros en los Estados Unidos es un atraso y que es mucho mejor ser dependientes en última instancia de los acreedores asiáticos y europeos, que es lo que terminó ocurriendo en los Estados Unidos. Y resulta que en 2007 todo el mundo decía, se han portado muy mal. Y aparecen incluso algunas películas que nos cuentan incluso el comportamiento individual abyecto, miserable de los hombres de Wall Street. Aviones privados, uso permanente de prostitución, de lujo, comportamientos que representan una humillación general de la gente bueno, pues que en los Estados Unidos no tiene garantizados una serie de derechos básicos que hasta no hace mucho tiempo en Europa se consideraban el fundamento de que hubiera democracia. Parecía, si os acordáis, que en esos tiempos se hablaba de hay que refutar el capitalismo. Sarkozy lo decía, incluso Angela Merkel, nos hemos equivocado, tenemos que limitar el poder de esta casta financiera que de alguna manera nos está llevando al desastre. Pues resulta que al final en los Estados Unidos lo que se produce es lo que Harvey llama un golpe de Estado, en el que el secretario del Tesoro, qué casualidad, había sido antes uno de los ejecutivos más importantes de Goldman Sachs. ¿Cómo es posible que las empresas responsables de la crisis después coloquen a sus hombres en las principales responsabilidades públicas? Dicen, no, lo que tenemos que hacer es salvar al sistema financiero y empoderarlo un poco más. Al tiempo que se gastan 700.000 millones de dólares en rescatar al sistema financiero de los Estados Unidos, se dejaba sin subsidio a casi 1 millón de parados norteamericanos. Y esta historia que dice que lo que hay que hacer cuando el sistema financiero, por sus propias irresponsabilidades, se arruina, es socializar esa deuda con la gente, es un principio muy habitual en economía. Cuando hay beneficios, esos beneficios se privatizan. Cuando hay pérdidas, se socializan. ¿Qué quiere decir que se socializan? Que los tiene que pagar la gente a partir de políticas de austeridad. Yo sé que es muy difícil explicarle, no sé, una señora que está en el supermercado haciendo la compra, es como, señora, usted está pagando la deuda de los bancos. ¿Cómo que yo estoy pagando la deuda de los bancos? No entiendo esto. Pues sí, señora. Las políticas de ajustes sociales implican, primero, que a su marido le han despedido porque han hecho una reforma laboral que permite despedir. Y como tiene más de 50 años, no va a encontrar trabajo en su vida. Las políticas que han obligado a su hija, que tenía un título universitario, a irse a Londres a poner copas, que ni siquiera a ejercer un trabajo conforme a su titulación. Las políticas que implican que usted no puede pagar a nadie para que cuide a su madre, que es anciana en casa y tiene que dejarse la vida sin dormir para cuidarla. Las políticas que implican que usted está mirando las cuentas que tiene, los dineros, porque es que no sabe si... O sea, que ni chope va a poder comprar usted, que está mirando las ofertas porque es que llenar la nevera se convierte en algo difícil. Esas son las políticas de ajuste, que es lo que han servido en nuestro país para salvar al sistema financiero. En este país, como en muchos países del sur de Europa, se dijo, necesitamos ajustes sociales y salvar al sistema financiero porque es la única manera de que fluya el crédito para la pequeña, la mediana empresa y también para las familias. Bueno, pues vamos a ver los resultados, si os parece, de esto. Y ya acabo con esto que me estoy extendiendo demasiado. Bueno, se supone
que en este país había que hacer eso, había que apretarse el cinturón, porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿verdad? Que había que tomar una serie de medidas que todo el mundo reconocía como impopulares, que en última instancia se fundamentaban en la recuperación de la credibilidad de España frente a los mercados financieros, que son los tenedores de deuda, porque si no esto no iba a funcionar. ¿Y qué se hicieron? Reducir los salarios de los trabajadores públicos y favorecer que se redujeran los salarios del resto de trabajadores. Una serie de reformas laborales para abaratar el despido y disminuir los derechos. Los dos últimos gobiernos de este país se llamarán PP o se llamarán PSOE, se enfrentaron a huelgas generales de unos sindicatos que en este país no es que hayan demostrado una combatividad particular y que incluso en muchos casos han tenido comportamientos poco edificantes. Es decir, si los sindicatos en este país convocan una huelga general, no es por gusto y por una tendencia natural levantisca que tengan aquí los sindicatos. Subieron los impuestos, eso sí, sobre los bienes de primera necesidad, sobre el IVA. ¿Qué es lo que implica subir el IVA? Que eso no afecta igual al señor Emilio Botín cuando va a un supermercado, que evidentemente no irá él, tendrá gente que vaya por él al supermercado, y una persona cuando tiene que pagar el 21% del IVA de productos de primera necesidad. Privatizar y externalizar todo lo posible, y si no, recordemos qué es lo que ha pasado con el servicio de limpieza y de basuras en Madrid. Reducir las pensiones y aumentar la edad de jubilación, porque al fin y al cabo yo les veo a ustedes muy sanos. ¿Y qué es esto de retirarse a los 65 años? A lo mejor tienen que trabajar ustedes hasta los 80, como en Alemania, que algunos jubilados tienen que trabajar para poder vivir porque no les llega con la pensión. Subir las tasas universitarias, favorecer los centros concertados, encarecer los medicamentos y degradar la asistencia sanitaria y los servicios públicos en general. ¿Por qué había que hacer todo esto? Porque hay que pagar la deuda. Porque pagar la deuda es la condición de posibilidad de que mejore la economía. Los resultados de todo esto: se ha reducido el paro, ya no hay paro en España, ¿verdad? O sea, ya no hay 6 millones de parados, es mentira que hay un 60% de empleo juvenil, es mentira que se ha configurado la figura de los falsos autónomos para que la gente tenga que trabajar. ¿Qué quiere decir ser autónomo? Pagar 280 euros al mes para no trabajar y que todo el riesgo recae sobre el trabajador. ¿Cómo es usted un empresario? No, yo no soy un empresario, me ha contratado una empresa de telemarketing para instalarme en mi propia casa 2 teléfonos para contestar a llamadas, y usted dice que soy un autónomo. Eso quiere decir que todo el riesgo lo asumo yo y sin embargo tengo un sueldo de menos de 1.000 euros al mes. El empleo que se crea, todo el mundo lo sabe, es en las mejores condiciones de la historia de este país. Todo el mundo sabe que los trabajadores en este país tienen más derechos que nunca, tienen las vacaciones aseguradas, tienen las pagas extraordinarias. Saben además que el empresario lo tiene muy difícil para echarles del trabajo. En este país se habla de pobreza también, que es una cosa que seguramente si yo dijera esto en la tele me dirían demagogia. Bueno, pues resulta que Cáritas, que es una organización de la Iglesia Católica, dice que 1 de cada 4 españoles es pobre, y que hay instituciones vinculadas a la ONU, como por ejemplo el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a Alimentación, que alerta de que España no está cumpliendo sus obligaciones para garantizar el derecho a una alimentación correcta de los niños. El Ayuntamiento de Barcelona, que no es un ayuntamiento bolchevique, detectaba a 2.600 escolares con malnutrición. Al mismo tiempo se ha reducido la ayuda a los más débiles. En este país hay más de 2 millones de parados de los que se apuntan a la lista de dinero. No hablamos de los que no se apuntan, que no reciben absolutamente ninguna prestación. Y qué casualidad, al mismo tiempo que ocurre eso, aumenta desde que empezó la crisis en un 5,4% el número de multimillonarios en este país. Así se comprende que el señor Botín diga: la situación es inmejorable. La situación es inmejorable, claro, a ustedes les va mejor que nunca. Llegados a este punto, yo me pregunto, ¿qué es lo que se podría hacer? Y yo soy de izquierdas, y se nota que soy de izquierdas, pero creo que en este caso lo que hay que hacer no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha. Tiene que ver con un sentido común de patriotismo vinculado a la decencia. Creo que en este momento lo que debería hacer un gobierno, si quiere ser democrático, es ser patriota, que para mí patriota no implica obligar a nadie a desfiles del 12 de octubre, ni obligar a nadie a hablar una lengua concreta, ni obligar a nadie a adorar a un rey concreto, a una bandera concreta. Creo que el patriotismo es garantizar la dignidad de la gente a la hora de poder vivir con normalidad. Y un gobierno democrático, patriota de la decencia, creo que lo primero que debería establecer
es declarar la suspensión del pago de la deuda, porque yo comprendo que los tenedores de deuda tienen sus derechos, pero si yo gobierno un país, comprenda usted, señor tenedor de deuda, que va en un avión privado, que yo tengo que poner por delante los intereses de mis ciudadanos. Antes de que usted cobre su deuda, yo no puedo permitir tener un 4% de pobres en este país. Y establecemos una auditoría pública y renegocio la deuda con usted. ¿Está usted loco? Eso es una medida ideológica. No, lo han hecho países con ideología muy distintas. Lo hizo Rusia, que no me genera ninguna simpatía, lo hizo Argentina, lo hizo Ecuador, y qué curioso que a los tres les fue bastante bien y al final los tenedores de la deuda, porque no queda más remedio, tuvieron que pagar. Si vosotros tenéis una deuda de, vamos a poner por caso, 40.000 euros, tenéis un problema. Si la deuda que tenéis con un banco es de 40 millones de euros, vosotros no tenéis un problema. El problema lo tiene el banco. Así que sería razonable actuar con esto. ¿Qué más habría que hacer? Pues hombre, a lo mejor habría que nacionalizar la banca, ¿no? Que no es una cosa tan irracional. Si nos hemos gastado tanto dinero en el rescate bancario, pues bueno, que sean en última instancia los sectores públicos, sectores elegidos por los ciudadanos, que aseguren que la banca sirva para garantizar el crédito a las familias, a la pequeña y a la mediana empresa, porque ya hemos visto lo que pasa cuando ponemos a hombres de negocios a que toquen con sus manos cosas que son del interés general y que aseguran que la gente pueda tener 3 comidas al día. A lo mejor habría que reformar el Código Penal, que últimamente lo quieren reformar con una ley de seguridad ciudadana que básicamente lo que pretende es proteger a la casta política de los ciudadanos. Ayer veíamos cómo pues, la señora Barcina, que seguramente aquí conoceréis bien, responsable de arruinar a los navarros, que cobraba dietas escandalosas por reuniones de 30 minutos, considera que es justo que alguien vaya 9 años a la cárcel por darle un tartazo en la cara. No seré yo quien defienda que lo que hay que hacer es darles tartazos en la cara, pero entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, yo creo que si preguntáramos a la gente qué le parece que a uno de esos políticos responsables de arruinar a la gente por el mal uso de las cajas, de cobrar comisiones escandalosas, le hayan dado con una tarta de merengue en la cara, yo creo que la gente no solamente pensaría que nadie tiene que ir a la cárcel durante 9 años, sino que muchos pueblos les harían monumentos y les dedicarían calles con el nombre de la gente que les ha tirado el tartazo. Creo que desde el gol de Iniesta hay pocas iniciativas que hayan tenido tanto consenso en este país. Creo que estaría muy bien reformar, digo, el Código Penal para evitar una cosa que es crucial, la fuga de capitales. Si usted pretende llevarse la riqueza del país que produce la gente que trabaja, a lo mejor usted va a tener que ir a la cárcel. Y esto de que a los banqueros se les indulte, como hacía el Partido Socialista y como ha hecho el Partido Popular, esto es incompatible con la democracia. El derecho penal tiene que estar al servicio de las mayorías, no para proteger a una minoría. Habría que establecer sistemas de control para evitar la fuga de capitales y a lo mejor habría que establecer la titularidad pública de sectores fundamentales de la economía, como la energía, que os voy a contar a vosotros de cómo actúan las empresas eléctricas. A lo mejor habría que tomar sectores estratégicos de la economía como los transportes, porque cuando eso no ocurre así, lo que tenemos en este país es aeropuertos en los que no hay aviones y estaciones por las que no pasan trenes y un sistema de alta velocidad que es fascinante. Llegas a Barcelona en 2 horas y media desde Madrid. Claro, el que lo puede pagar. ¿Cuántos de los que estéis aquí podríais pagaros 3 billetes al mes, 3 billetes de AVE al mes Madrid-Barcelona? A lo mejor habría que construir un sistema de transporte en este país que lo pudiera usar la gente normal y no solamente una minoría de privilegiados. A lo mejor habría que reindustrializar el país, porque yo no quiero un país que sea básicamente turismo para que vengan los alemanes a bañarse en nuestras playas. No quiero un país de casinos con un modelo de Eurovegas en el que además, lo que decíamos ayer sobre la salud pública, si se trata de que venga un señor, con todos los respetos, pero acusado de haber practicado, de haber, ¿cómo decirlo sin que suene muy fuerte? Pero es que es así, de haber tenido relaciones sexuales con niñas chinas menores de edad y por eso ha sido juzgado en algunos estados de Estados Unidos, el señor Alderson. Yo no quiero que en mi país venga un gángster a ofrecer un modelo de empleo fundamentado en los casinos. Yo quiero que en mi país haya industria. Yo creo que en mi país se apueste por las energías renovables. Quiero un modelo productivo acorde con la formación de mis titulados. No quiero que a mis arquitectos se los lleve a Alemania. No quiero que a mis doctores universitarios les ofrezcan plazas en Ecuador porque las universidades de mi país no les pueden ofrecer una oposición. Porque aquí lo único que se puede hacer es ser
camarero, con todo el respeto a la gente que trabaja en la hostelería, pero que somos un país básicamente de camareros, de servicios, de sol y playa, para que vengan los extranjeros a veranear, porque eso implica la dependencia económica de mi país. Porque si comparamos la productividad de nuestro país con la de Alemania, estamos en una situación de permanente dependencia y yo no puedo consentir eso. Y eso tiene que ver con un modelo de desarrollo fundamentado en el ladrillo, en la especulación urbanística y en las burbujas financieras, que es lo que está detrás de la ruina de muchas familias. Y como patriota, que es que no hace falta ser de izquierdas para esto, yo quiero un país decente, un país en el que haya fábricas que hagan cosas, un país que pueda competir y un país que garantice la dignidad de sus ciudadanos. Y por último, y ya con esto termino, una reforma fiscal redistributiva. En este país los inspectores de Hacienda dicen que el 90% del fraude fiscal, que equivale al presupuesto educativo y que está 10 puntos por encima del de la Unión Europea, corresponde a las grandes fortunas, a las grandes empresas, a esas que están en los paraísos fiscales y que no tributan, a esas empresas del IBEX 35. Y yo creo que un patriota tiene que hablar menos de Gibraltar menos de las banderitas y tiene que decir, no, en este país se paga. Pero claro, en este país nadie de los que ha gobernado se ha atrevido con los ricos. ¿Cómo es posible? Pues hombre, es normal. Si al final existe eso que llamamos una comunicación permanente entre los consejos de administración de las grandes empresas y los consejos de ministros, ¿cómo van a gobernar contra ellos? ¿Cómo va a gobernar Aznar contra los que le dan trabajo después? ¿Cómo va a gobernar Felipe González contra los que le meten en su consejo de administración? ¿Cómo se van a atrever a hacer en este país? No hablo de nacionalizar los medios de producción, de hacer una reforma fiscal para que los que tienen mucho dinero paguen algo. Es imposible que se atrevan porque en última instancia trabajan para ellos. Ese es el problema de la corrupción como forma de gobierno. Nos repiten que la corrupción son como manzanas podridas, que corruptos hay en todas partes y en la política también. El problema es cuando la corrupción se convierte en un sistema de funcionamiento político mediante el cual los que no se presentan a las elecciones gobiernan sobornando por vías ilegales, pero también por vías legales, a los que ejercen la sagrada función de la representación política. ¿Qué es lo que hay detrás del famoso caso Bárcenas? El problema es que el señor Bárcenas sea un golfo y tenga cuentas en Suiza. El señor Bárcenas es una pieza despreciable de un mecanismo complejo que servía para que los que tienen mucho dinero en este país hicieran una inversión a fuerza de untar con sobresueldos a dirigentes políticos del PP, pero que eso ha ocurrido con otros partidos, no me cabe la menor duda, ¿a cambio de qué? De concesiones administrativas, de que la decisión política que tiene que estar al servicio de los ciudadanos está al servicio de una minoría que paga. ¿Cómo se soluciona eso? Siendo de izquierdas. Yo creo que en este momento no hace falta hablar de eso, y yo soy de izquierdas. Creo que simplemente hace falta hablar de patriotismo y de decencia. Nada más. Muchas gracias.